Bienvenidos al cuarto grado de secundaria del año 2020-2021. Saludos cuarto de secundaria. Sean bienvenidos a otra fascinante clase de Ciencias Sociales. Yo soy su maestra, Yancel Ferreras. Claro que estoy feliz de que continúes en sintonía y atento a nuestra clase a distancia. Ya casi nos tenemos que preparar para el despegue de este divertidísimo viaje por el conocimiento. No puedes negar que son muchos los conocimientos que has acumulado. Es más, creo que como trabajo final deberíamos escribir un libro sobre esta experiencia desde el inicio de la pandemia, el inicio de las clases virtuales. Seguro que a las futuras generaciones les parecerá muy interesante la historia de cómo aprendimos a crecer en la adversidad y lo bien que lo hicimos. Nos merecemos un gran aplauso. Vamos a conversar con una estudiante. Es una excelente alumna y me gustaría que sea ella quien nos explique ¿qué le ha parecido o cuál ha sido lo mejor de este proceso educativo a distancia? Daniela, bienvenida. Gracias, profe. En realidad, en un principio fue algo que nos tomó por sorpresa a todos. Al pasar el tiempo, fuimos aprendiendo la nueva modalidad. Ahora ya es más fácil porque aprendí a concentrarme en las clases a distancia. Además, si estoy enferma, no tengo por qué faltar a clases, porque puedo verla y realizar las asignaciones cuando me sienta mejor. Y sobre todo, lo más importante es que no solo aprendo yo, sino que hasta mis padres, al tener que estar atentos, a veces me miran y me dicen, ah, mira, no sabía eso. Y algo sumamente importante es que siempre decían que últimamente los medios solo tenían contenidos para adultos. Y ahora lo que vemos durante todo el día es contenido educativo, lo cual es muy positivo. Muchísimas gracias, Daniela, por compartir tu experiencia de esta modalidad de clase a distancia. Gracias a usted, profe Yancel. Nosotros continuamos aprendiendo. Los niños son el recurso más importante del mundo y la mejor esperanza para el futuro. John F. Kennedy. Como sabes, existen unos pasos básicos para esta clase a distancia. ¿Recuerdas cuáles son? Número 1. Recuerda un lugar estratégico. Número 2. Útiles escolares a mano, cuaderno de ciencias sociales y lápiz. Número 3. Presta mucha atención, que es la parte más importante. Número 4. Escribir solo los conceptos que necesites y las actividades en caso de tenerlas. Número 5. Y último, pero no menos importante, la retroalimentación de la clase anterior, la cual nos servirá para refrescar nuestra memoria. En la clase pasada hicimos un breve resumen de la Guerra del 65, una revolución que puso de manifiesto lo importante que es el respeto de las normas y leyes de un país. Aprendimos que tras ser elegido presidente Juan Bosch en 1963 y crear leyes de corte liberal, sufrió un golpe de Estado, lo cual llevó a la instauración de un triunvirato y al posterior surgimiento de un movimiento cívico-militar que tuvo como representante a Francisco Alberto Camaño. Además, tras estos acontecimientos, sufrimos la intervención militar norteamericana, con el pretexto de cuidar sus ciudadanos. Todo esto concluyó con la llegada de la OEA, la cual estableció un tiempo prudente para llevar a cabo las elecciones, llegando así un periodo conocido como los 12 años de Balaguer, al ser este elegido como presidente de la República. El día de hoy vamos a hablar de la Constitución infantil. Pero, ¿por qué vamos a hablar de eso? Porque son nuestros niños, niñas y jóvenes los que más deben interesarse en conocer las normas de esta, ya que el correcto funcionamiento del Estado permitirá una sociedad más ordenada.
Pero primero, debemos saber cómo nace esta Constitución. ¿Recuerdas que en el principio de esta clase a distancia estuvimos hablando sobre la Declaración Universal de los Derechos Humanos? Decíamos que es un documento que sirve de plan de acción global para la libertad y la igualdad, protegiendo los derechos de todas las personas en todos los lugares, establecido así el 10 de diciembre de 1948, como respuesta a los actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad, cometidos durante la Segunda Guerra Mundial. Esta declaración contiene 30 derechos y libertades que pertenecen a todas las personas y que nadie nos puede arrebatar. Los derechos que se incluyeron siguen siendo la base del derecho internacional de los derechos humanos. Pero, ¿por qué digo esto? Porque debemos recordar que en la Declaración Universal de los Derechos Humanos es donde se establecen la mayoría de los derechos de las personas, pero sobre todo de los niños, niñas y adolescentes. Fue en 1924 donde la Sociedad de Naciones, SDN, aprobó la Declaración de Ginebra, un documento que pasó a ser histórico, ya que por primera vez se reconocía y afirmaba la existencia de los derechos específicos de los niños, así como la responsabilidad de los adultos hacia ellos. En esta se llevaron a cabo las mejoras en el ámbito de los derechos. Esto reveló ciertas deficiencias en la Declaración de Ginebra, propiciando así la modificación de dicho texto. Aquí se establecen por primera vez los derechos propios de los niños, niñas y adolescentes. Decidieron entonces optar por elaborar una segunda declaración de los derechos del niño, considerando nuevamente la noción de que la humanidad le debe al niño lo mejor que pueda darle u ofrecerle. Entonces, el 20 de noviembre de 1959 se aprobó la Declaración de los Derechos del Niño, de manera unánime por los 78 Estados miembros de la ONU. Esta fue adoptada y aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante su resolución 1386. Cabe destacar que ni la Declaración de Ginebra de 1924, ni la Declaración de los Derechos del Niño de 1959 definen qué período comprende la infancia, es decir, la edad de cuándo empieza y termina la infancia. El preámbulo de la Declaración de los Derechos del Niño resalta la idea de que los niños necesitan protección y cuidado especial, incluyendo una protección legal adecuada antes del nacimiento y después del nacimiento. La Declaración de los Derechos del Niño posee 10 principios universales, que son: el derecho a la igualdad, sin distinción de raza, religión o nacionalidad; el derecho a tener una protección especial para el desarrollo físico, mental y social del niño; el derecho a un nombre y a una nacionalidad desde su nacimiento; el derecho a una alimentación, vivienda y atención médica adecuada; el derecho a una educación y a un tratamiento especial para aquellos niños que sufran alguna discapacidad mental o física; el derecho a la comprensión y al amor de los padres y de la sociedad; el derecho a actividades recreativas y a una educación gratuita; el derecho a estar entre los primeros en recibir ayuda en cualquier circunstancia; el derecho a la protección
contra cualquier forma de abandono, crueldad y explotación. El derecho a ser criado con un espíritu de comprensión, tolerancia, amistad entre los pueblos y hermandad universal. La Constitución es el documento que nos define como nación. Este documento es como nuestra acta de nacimiento, es decir, en la Constitución se define nuestra identidad como país. De ahí la importancia de conocerla y que trabajemos por hacer realidad lo que en ella se dice. Y los derechos de los niños son como la columna vertebral para una sociedad más justa e igualitaria. Es muy importante pertenecer a una sociedad respetuosa de esos derechos. Como sabes, en las clases pasadas hemos conocido la Constitución de nuestro país, de la cual existe también una parte dedicada a nuestros niños, niñas y adolescentes, conocida como la Constitución Infantil. Y es de suma importancia que la conozcas, porque en ella se establecen no solo los derechos, sino las leyes que los protegen del maltrato y el abuso infantil. En esta Constitución, la cual fue creada con el fin de que todos los niños, niñas y adolescentes aprendan en un lenguaje propio de su edad todos los aspectos concernientes a la legislación dominicana. El contenido de la Constitución Infantil Dominicana está dividido en 3 capítulos, los cuales recogen la mayor parte de los 277 artículos de la Carta Magna. El primero de los cuales trata los aspectos generales de la Constitución. El segundo, los derechos fundamentales de todas las personas. Y el tercero, se refiere a los poderes del Estado y otros órganos del Estado. En 1989, la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño fue aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas y entró en vigencia en 1990. Hasta ahora, es el Tratado de los Derechos Humanos más ampliamente aprobado en la historia. En 1991, la República Dominicana se sumó a los estados, parte que ratificaron este convenio, asumiendo el compromiso de adaptar la legislación nacional relativa a la protección infantil. Así, se promulgó en 1994 la Ley 14-94, que luego fue modificada por la actual Ley 136-03, o mejor conocida como el Código de Protección de los Derechos Fundamentales de los Niños, Niñas y Adolescentes. Derecho de la niñez dominicana. Son niños y niñas todas aquellas personas menores de 18 años y el Estado está en la obligación de garantizar su supervivencia y desarrollo. Artículo 2 y 6. Cada niño o niña debe ser registrado con un nombre, una nacionalidad y mantener su identidad. Artículo 7 y 8. Ambos padres tienen la obligación común en lo que respecta a la crianza y desarrollo de sus hijos. Artículo 18. Los niños y niñas deben ser protegidos de toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación. Artículo 19. Los niños y niñas tienen derecho a contar con servicios de salud para garantizar el tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación de salud. Artículo 24. Todo niño tiene derecho a acceder a la educación primaria y secundaria. Artículo 28. Se reconoce el derecho de los niños y las niñas al descanso y esparcimiento, al juego y a las actividades recreativas propias de su edad,
y también a participar libremente en la vida cultural y en el arte. Artículo 31. Los niños y niñas tienen derecho a ejercer la participación ciudadana y a opinar sobre asuntos que le afecten y que sus opiniones deban ser tomadas en cuenta. Artículo 12. Los niños y niñas tienen derecho a estar protegidos contra la explotación económica y contra el desempeño de cualquier trabajo que pueda ser peligroso o entorpecer su educación y desarrollo integral. Artículo 32. Los niños y niñas que padecen de algún problema físico o mental tienen el derecho a recibir ayuda especializada y a participar plena y dignamente en la sociedad. Artículo 23. Todos los niños y niñas deben ser protegidos contra toda forma de maltrato, abuso y explotación. Artículo 34. Las niñas son doblemente vulnerables por su edad y por su género. Las niñas tienen el derecho a no ser excluidas ni discriminadas al igual que los niños. Deben ser tomadas en cuenta para participar en todas las decisiones que les afecten. Todos los derechos que se definen en la Convención son inherentes a la dignidad humana y el desarrollo armonioso de todos los niños, niñas y adolescentes. Después de las independencias del mundo y la firma de las constituciones, se llevaron a cabo hechos o sucesos que no cuidaban exactamente los derechos fundamentales. La Primera y la Segunda Guerra Mundial fueron los casos más evidentes, por lo que se tuvo que crear un organismo del cual la mayoría de los países fueron partícipes y se comprometieron a dialogar y cuidar estos derechos. Así comienza un proceso de reorganización, donde para el Estado debe ser prioridad velar por cuidar los derechos fundamentales de los ciudadanos. ¿Qué te parece si con ayuda de tus maestros, padres o tutor realizas la siguiente asignación? Vas a realizar un collage que represente cada uno de los derechos fundamentales y al lado de cada uno colocarás su importancia. ¿No sabes qué es un collage? Bueno, déjame explicarte. Un collage es un ensamblaje de componentes variados que adquieren un tono o una idea de un tema. Puede ser también la combinación de distintas imágenes en un mismo trabajo visual. O sea, puedes buscar en revistas o periódicos imágenes que estamos trabajando y unirlas. Y esto lo puedes hacer tanto físico como en un formato digital. Por ejemplo, si quiero hacer un collage de mis vacaciones, puedo utilizar una cartulina, a la cual debo darle una forma. Luego, pego las fotos de mis vacaciones y a esto se le llama collage. Así que crea tu collage sobre el tema que estamos trabajando y envíalo a tu maestro tutor. Ahora, quiero que recuerdes que vimos un documental sobre una niña llamada María Alice, ¿recuerdas? Quiero que escribas un artículo de opinión donde expliques, según lo aprendido, cuáles derechos debemos fomentar para que nuestras niñas no pasen por esta misma situación. Y recuerda compartirla con tu maestro tutor, ¿te parece? La Ley 136-03 del 22 de agosto del año 2003, Código para la protección de los derechos del niño, niña y adolescente. El presente código tiene por objeto garantizar a todos los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en el territorio nacional el ejercicio y el disfrute pleno y efectivo de sus derechos fundamentales. Para tales fines,
Este código define y establece la protección integral de estos derechos, regulando el papel y la relación del Estado, la sociedad, la familia y los individuos con los sujetos desde su nacimiento hasta cumplir los 18 años de edad. Espero que en ninguno de ustedes exista la menor duda de lo importante que es una constitución en un país. Imagina si no existieran las leyes. Llegamos al final de la clase. Recuerda que tienes asignación pendiente para tu maestra o maestro tutor. Nosotros nos volveremos a encontrar en otra fascinante clase de Ciencias Sociales. Yo soy su maestra Yancel Ferreras. Un enorme abrazo en la distancia. ¡Chao!